Evangelio Diario, presentado por la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes. Sábado 2 de mayo. Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras: «Este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir esto?». Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿Esto les escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió: «Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede». Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: «¿También ustedes quieren dejarme?». Simón Pedro le respondió: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, ayer terminábamos de escuchar el Evangelio extasiados, maravillados ante tanta bondad y generosidad de Dios, agradecidos ante el regalo que Jesús nos hace, dándosenos Él mismo como alimento para comunicarnos su vida divina y garantizarnos la vida eterna. Pero el pasaje que hemos escuchado hoy, que es continuación inmediata del de ayer, puede sorprendernos. Y es que así es la palabra de Dios. Esta no es para alienarnos, para adormecernos, para elevarnos en un sentimentalismo estéril. La palabra de Dios siempre nos interpela, nos confronta y nos sacude. Y eso es precisamente lo que ocurre hoy. Cuando nos tomamos en serio a Jesús, algo ocurre. Efectivamente, frente a Jesús y su palabra, solo caben dos actitudes: creer o no creer, aceptarlo o rechazarlo. Aquí no caben los tibios, las medias tintas, las indecisiones o las mediocridades. Al terminar el discurso del pan de vida, contemplamos hoy dos reacciones bien distintas y opuestas por parte de quienes le escuchan. Para algunos su lenguaje es demasiado duro, incomprensible para su mentalidad cerrada a la palabra salvadora del Señor. Y San Juan nos dice con cierta tristeza que desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Y el mismo evangelista nos da una pista para entender la actitud de estas personas. No creían, no estaban dispuestas a aceptar las enseñanzas de Jesús, frecuentemente incomprensibles para ellos. Esto ocurre con mucha frecuencia en nuestros días. A muchos cristianos católicos les gusta la palabra de Dios cuando es melosa, cuando les endulza el oído, cuando les dice lo que quieren oír, cuando los aliena, pero en cuanto esa palabra de Dios los confronta, los sacude, les pide o exige algo, no están dispuestos y se retiran. ¿Cuántas personas todavía hoy se sienten escandalizadas por la palabra de Dios y por eso se alejan de la iglesia, de los grupos y hasta de Dios con pretextos infantiles y hasta tontos? Ponen la excusa de haberse resentido por algo o de que algo no les gustó en la iglesia, pero en realidad es la misma palabra de Dios la que no aceptan y por eso se retiran. Y frente a estos, ¿cuál es la actitud de Jesús? Firmeza en su palabra y respeto absoluto a su libertad. Jesús no se va detrás de ellos a suplicarles que vuelvan.
Jesús no suaviza sus palabras, no intenta endulzarles el oído para retenerlos. Él mismo ha dicho anteriormente que la voluntad del Padre es que todos se salven, que nadie se pierda. Pero la salvación que Jesús ofrece es eso, una oferta, no una imposición. Jesús ofrece y respeta la libertad de aquellos que no quieran aceptar. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Aquí está la fuerza de la palabra de Jesús y la razón por la cual no caben suavizaciones. La palabra de Jesús, cuando la acogemos y aceptamos, aunque nos cueste, es el espíritu que nos va transformando, que nos va renovando, y tiene la gracia de ir haciendo lo que nos pueda parecer imposible. Y es la vida que revitaliza, que nos da la energía y el ánimo para vivir nuestra vida en medio de todas las situaciones que se nos presentan. Estas mismas palabras, que son espíritu y vida, llevan a Jesús a ser consecuente con aquello que pregona y a realizar su misión a costa de lo que sea. Por eso, seguir a Jesús no es un camino de rosas, más bien es una decisión exigente y muchas veces dura, pero indudablemente satisfactoria. Por otro lado, vemos la reacción de los apóstoles representada por Pedro. Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos? No es que los 12 sean más listos que los otros, ni tampoco más buenos, ni quizá más expertos en la Biblia. Lo que sí son es más sencillos, más confiados, más abiertos al Espíritu, más dóciles. Incluso les vemos en los evangelios equivocándose, no entendiendo a Jesús, discutiendo entre ellos sobre cuál es el más importante, incluso corrigiendo al Maestro cuando les anuncia su pasión. Pero siempre los encontramos a su lado, fieles. Su secreto es que aceptan su palabra aunque les cueste y le aman de verdad. Por otro lado, vemos la reacción de los apóstoles representada por Pedro. Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos. No es que los 12 sean más listos que los otros, ni tampoco más buenos, ni siquiera más expertos en la Biblia. Lo que sí son es más sencillos, más confiados, más abiertos al Espíritu, más dóciles. Incluso les vemos en los evangelios equivocándose, no entendiendo a Jesús, discutiendo sobre cuál de ellos es el más importante, incluso corrigiendo al Maestro cuando les anuncia su pasión. Pero siempre los encontramos a su lado, fieles. Su secreto es que aceptan su palabra aunque les cueste y le aman de verdad. Que Dios los bendiga y los proteja.